Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en los secretos de la escritura de novelas, según Rosemary Tapia. Tenemos dos fuentes, fragmentos de su curso, Escriba una novela desde cero, y un documento sobre narración que parece usar también las ideas de Tapia. Y lo que me ha llamado la atención es cómo Tapia, antes de personajes o trama, nos lleva a la elección del narrador. Dice que es construir un eje, un foco para centrarnos en la historia. Es como si el narrador fuera la brújula de la novela, ¿no? Totalmente. Es fascinante cómo Tapia pone al narrador como la base de todo, donde no se piensa en cómo esa lección impacta al lector, ¿no? Vamos a ver la historia a través del protagonista. Seremos un testigo. Una voz que todo sabe. Cada narrador, en primera o tercera persona, crea una relación distinta con la historia. Exacto. Y Tapia no se corta al decir lo que prefiere. Recuerdo una frase del material que me hizo gracia. El narrador protagonista es un ser limitado como todos los seres humanos. Parece que Tapia tiene sus dudas con la narración en primera persona. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su punto de vista? Claro. Lo que Tapia nos dice es que si elegimos un narrador protagonista, hay que ser conscientes de sus límites. No puede estar en todas partes ni saberlo todo. Su visión será subjetiva, filtrada por sus experiencias y emociones. Y esto, aunque parezca un límite, es una oportunidad para profundizar en la psicología del personaje, para mostrar su mundo interior con una intensidad que otros narradores no pueden. Ya veo. Es como si al limitar el punto de vista abriéramos una ventana a la complejidad del personaje. Exacto. Tapia nos anima a aprovechar esa intimidad de la primera persona, a mostrar las contradicciones, las dudas, los miedos. Y no solo con sus acciones, sino con su voz, con cómo se expresa, con cómo ve el mundo. Y esto me lleva a otra cosa que me impactó. Cómo Tapia parece pensar en el narrador incluso antes que los personajes. En el curso dice, todos estos elementos son importantes en la narrativa, pero uno de los primeros pasos después de elegir el tema es el narrador. ¿Cómo encaja esto en el proceso creativo? ¿No es un poco contradictorio? No lo creo. De hecho, la elección del narrador puede ayudar a dar forma a los personajes. Imagina una historia de una traición familiar. Si la contamos desde el punto de vista del traidor, tendremos una perspectiva, unas motivaciones, una complejidad distinta a la de la víctima. El narrador es como un filtro que colorea la personalidad y las acciones de los demás. Es una perspectiva interesante. Y hablando de personajes, Tapia también habla de crear personajes creíbles. Recuerdo que el material mencionaba el lenguaje, las motivaciones y la relación de los personajes con su entorno. ¿Puedes contarnos un poco de cómo Tapia trata estos elementos? Claro, Tapia es una maestra en dar a sus personajes una voz propia, una forma de hablar que los define. Si analizamos sus novelas, vemos cómo el lenguaje construye la personalidad, el trasfondo social, incluso el estado emocional de cada personaje. Es cierto. Recuerdo en La ciudad de los espejos, cómo usa el lenguaje coloquial panameño para dar autenticidad a los personajes y al ambiente. Exacto. A Tapia no le importa solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Y esto nos lleva a otro punto, la motivación. Tapia insiste en que las acciones de los personajes estén justificadas, que tengan una razón de ser que venga de su personalidad, sus experiencias, sus deseos. No se trata de marionetas que se mueven porque sí, sino de seres complejos con una lógica interna. Claro, y esa lógica interna, esas motivaciones a menudo están relacionadas con el entorno, ¿no? Sin duda. Tapia nos recuerda que los personajes no existen en el vacío. Interactúan con su entorno, ya sea un barrio en la ciudad de Panamá o un pueblo en las montañas. Y ese entorno no solo afecta a sus acciones, sino que moldea su forma de pensar, de sentir, de ver el mundo. Es como si el escenario fuera un personaje más. Totalmente. Tapia ve el escenario como algo vivo que respira, que tiene su propia historia, su propia personalidad, sus propios secretos. Y nos anima a investigarlo a fondo, a conocer sus detalles, sus olores, sus sonidos, para integrarlo en la narración. Y hablando de investigación, me acuerdo de una anécdota del curso de Tapia. Hablaba de un error geográfico que casi la obliga a reescribir una novela entera. Algo sobre la ubicación de un río, si no me equivoco. Sí, recuerdo esa anécdota. Es un ejemplo perfecto de cómo la falta de atención a los detalles puede afectar la credibilidad de una historia. Exacto. Parece una tontería, pero para un lector que conoce la zona, un error así puede romper la magia, la sensación de estar en un mundo real. Totalmente. La verosimilitud, la sensación de que lo que leemos podría haber pasado es fundamental para que el lector se enganche. De acuerdo. Hemos cubierto mucho en esta primera parte. Hemos visto cómo Tapia ve al narrador como la base, cómo construye personajes creíbles y cómo integra el escenario. Pero aún queda mucho por descubrir. Sí, en la siguiente parte hablaremos del tiempo y la narrativa. Volvemos a nuestra inmersión con Rosemary Tapia. Si antes hablábamos del narrador, los personajes y el escenario, ahora vamos a hablar del tiempo. Porque como dice Taperata, el tiempo de la novela es un tiempo construido a partir del tiempo psicológico, no del cronológico. ¿Qué te parece esta idea? Me parece muy potente. Es como si Tapia nos dijera que podemos moldear el tiempo a nuestro antojo, jugar con la percepción del lector. Porque no vivimos el tiempo de forma lineal, ¿verdad?
Nuestros recuerdos, nuestras emociones pueden hacer que un instante se alargue o que años pasen en un suspiro. Exacto, esa plasticidad del tiempo subjetivo es la que Tapia nos invita a explorar. No se trata de ser esclavos del calendario, sino de usar el tiempo para crear tensión, intriga, sorpresa. Y para eso Tapia nos da varias técnicas, ¿no? En el material se habla del flashback, el flash forward, la aceleración, la desaceleración. Términos que pueden parecer complejos, pero que en realidad usamos a diario. Claro, piensa en la aceleración. Cuando cuentas una anécdota y dices, pasé años estudiando sin descanso, comprimes mucho tiempo en una frase. Ya al hacerlo, diriges la atención a lo que pasó después de esos años. Es verdad. O al revés, cuando queremos enfatizar un momento y lo describimos con detalle, estiramos el tiempo. Eso sería la desaceleración, ¿no? Exacto. Y esta técnica funciona muy bien para crear suspense para que el lector espere con ganas. Imagina una escena en la que el protagonista va a abrir una puerta con un misterio detrás. Podemos describir cada movimiento, sus dudas, sus miedos, alargando el momento y manteniendo al lector en vilo. Me acuerdo de una escena de La Llorona de Mazatlán, una de las novelas de Tapia que más me impactó. Atmósfera, una emoción que va más allá de los hechos. Y hablando de ir más allá, Tapia también nos habla de la elipsis. Omitir información a propósito, dejando que el lector imagine lo que falta. La elipsis es poderosa, ¿verdad? Permite sugerir, insinuar, despertar la curiosidad sin explicarlo todo. Exacto. Y al dejar espacio para la imaginación, el lector se involucra más, se convierte en un participante activo. Porque como dice Tapia, el lector no es un simple receptor, sino un co-creador del relato. Me gusta esa idea de co-creación. Y hablando de la participación del lector, no podemos olvidar el flashback y el flash forward. Dos técnicas que rompen con la linealidad del tiempo y nos llevan al pasado o al futuro. El flashback sirve para revelar información de los personajes para entender sus motivaciones o el origen de un conflicto. En cambio, el flash forward anticipa eventos futuros, crea intriga y mantiene al lector atento. Y Tapia, como buena maestra, usa estas técnicas con maestría. En No hay trato, por ejemplo, empieza con la última cena creando suspense desde el principio. Es una forma genial de romper la linealidad y despertar la curiosidad. Tapia usa el flash forward para plantear preguntas que el lector irá resolviendo. ¿Quién es el asesino? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué une a los personajes? La intriga mueve la historia. Y no solo en No hay trato, ¿no? En muchas novelas, Tapia juega con el tiempo, salta del pasado al presente, anticipa el futuro. Crea una especie de mosaico temporal que refleja la complejidad de la experiencia humana. Totalmente. Tapia nos muestra que el tiempo no es un simple decorado, sino un elemento narrativo con mucho potencial, y nos anima a explorarlo, a experimentar, a encontrar la forma que mejor se adapte a nuestra historia. De acuerdo. Hemos visto cómo Tapia usa el tiempo en la narrativa, cómo juega con la percepción del lector. Hemos hablado de la aceleración, la desaceleración, la elipsis, el flashback y el flash forward. Pero aún nos queda un elemento por analizar: la estructura de la novela. ¿Cómo se combinan todos estos elementos en una novela que atraiga al lector? Esa es la pregunta clave. Y la que responderemos en la siguiente parte de nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión con Rosemary Tapia. Hemos visto el narrador, los personajes, el escenario y el tiempo. Pero ahora la gran pregunta: ¿cómo juntamos todo esto en una estructura sólida en una novela que enganche de principio a fin? Ahí está la magia del escritor. Tapia nos habla de la estructura clásica, planteamiento, nudo y desenlace. Pero como ya hemos visto, no se trata de seguir las reglas al pie de la letra. Hay que encontrar la forma que mejor le va a la historia. Es el lugar que Tapia menciona la estructura tradicional. Pero también nos anima a experimentar, a romper la linealidad, a jugar con el lector. ¿Puedes dar unos ejemplos de cómo Tapia hace esto en sus novelas? Claro, en No hay trato, por ejemplo, usa la técnica en medias res. Empezar en medio de acción sin rodeos. El lector se encuentra con un asesinato sin resolver y a partir de ahí la trama avanza con flashbacks que revelan las relaciones de los personajes y las motivaciones del crimen. Es verdad, esa novela me enganchó desde el principio. La intriga, la incertidumbre te mantienen en vilo queriendo saber qué hay detrás de cada pista. Y al final Tapia nos da un desenlace sorprendente, que no solo resuelve el misterio, sino que te hace pensar en las consecuencias de las acciones de los personajes, en la complejidad de la justicia y la culpa. Exacto. Tapia no se queda en la simple solución del misterio. Va más allá, explora la psicología y la moral de la historia. Y eso se consigue en parte gracias a la estructura que permite al lector descubrir la verdad junto con los personajes. Y esa idea de la participación del lector es clave. Tapia insiste en que el lector no es un receptor pasivo, sino un co-creador. Y para eso el escritor tiene que darle las herramientas, las pistas, los enigmas, los espacios en blanco que el lector llenará con su imaginación. Totalmente. La estructura de la novela es clave para lograr esa complicidad con el lector. Tapia habla de la importancia de las conexiones entre los eventos de la construcción de la trama a través de causas y efectos. Cada pieza del puzzle tiene que encajar creando una sensación de coherencia. Y al mismo tiempo Tapia nos anima a romper la monotonía, a jugar con el ritmo. A veces acelerando la acción, creando tensión,
otras veces deteniéndose en la descripción de un escenario, un gesto, una emoción. Es como una danza, ¿no? Equilibrio entre acción y pausa, tensión, y calma, revelación y misterio. Tapia nos enseña a dirigir esa danza, a crear una experiencia de lectura completa. Y al final nos recuerda que la estructura no es una jaula, sino un apoyo para construir la historia. Una herramienta flexible que podemos adaptar a nuestro estilo, a la historia que queremos contar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el arte de narrar con Rosmarie Tapia. Espero que os haya gustado este viaje por la creación literaria. Ha sido un placer compartir estas ideas y recordar, como dice Tapia, que escribir es un acto de libertad de creación de juego. Así que dejar volar vuestra imaginación, explorar las posibilidades de la narrativa y cread historias que emocionen, que intriguen, que hagan pensar. Hasta la próxima.